lo más adecuado es ubicar esta primera guerra de Gog después del Salmo 83. Ahora, la pregunta es, después de esta guerra del Salmo 83 acontece la guerra de Gog, pero ¿en qué momento de este final de los tiempos? Y planteamos inicialmente que no puede ser al comienzo de la tribulación. Algunos analistas han propuesto esto debido justamente a esos 7 años que Israel va a tomar para enterrar las armas que plantea Ezequiel. Por lo tanto, tendríamos, si se ubica al inicio de la tribulación, esos 3 años y medio, a la mitad de la tribulación el anticristo persigue a Israel, se suspendería, no darían los 7 años que de manera exacta profetiza Ezequiel. Bien, bueno, eso ya lo miramos, de la persecución. Este tiempo de la mitad de la tribulación se llama el tiempo de angustia para Jacob, eso lo dice Jeremías 37, va a ser un tiempo terrible, persecución, ya dijimos, va a haber un holocausto peor que el que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y Zacarías 13 lo certifica, dice en el versículo del 8 al 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, hablando de Israel, y se perderán, está hablando de todo este holocausto, es decir, va a haber muerte, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Se está hablando de esta prueba del tiempo de la angustia de Jacob, y los probaré como se prueba el oro. Miren que estamos hablando de la prueba. Aquí está la prueba para Israel y la que tiene que ver con las naciones en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia, cuando el Señor dice que va a guardar a la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice, él invocará mi nombre y yo le oiré, decir Israel, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Cuando está hablando de esto, está hablando justamente de la conversión de ese remanente al final, de la mitad de la tribulación hacia el final. Bien, entonces si Israel está huyendo, no podría seguir quemando las armas, no da los 7 años que profetiza Ezequiel. Y note usted que el mismo Señor Jesucristo en el sermón del Monte de los Olivos, que usted encuentra en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, en Lucas 21 se describe exactamente ese tiempo de angustia. Miren lo que dice, entonces los que estén en Judea, los judíos, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren. Está hablando de la huida de Israel debido a la persecución del anticristo a la mitad de la tribulación, cuando ya han pasado los 3 años y medio, debido a que se convertirá Israel a Cristo una vez que el anticristo diga que él es Dios, y la abominación desoladora que es él en el templo haciéndose pasar por Dios. Miren Mateo 24:15 dice, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la describe también Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, dice de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y donde dice es que huyan, ¿verdad?, a los montes. Estos montes, los expertos en profecía plantean que se ubica en lo que hoy es Jordania, es decir, Moab, Edom y Amón. Recuerda usted que el producto de la victoria en el Salmo 83, Israel va a tomar posesión de esta parte de la tierra. O sea que también ahí se comprueba, se confirma que efectivamente Israel tiene que tener posesión de esta parte de lo que hoy es Jordania, y la única manera que ahora no la tiene es que gane esta guerra del Salmo 83. Ese es otro motivo por el cual se plantea que esta guerra tiene que ir antes de la guerra de Gog que estamos describiendo. Bueno, entonces con estos argumentos, ¿qué tenemos? Que esta batalla de Gog y Magog debe ubicarse antes del inicio de la tribulación, y lo más probable es que sea 3 años y medio. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia no puede ser después de la batalla de Gog. ¿Por qué? Porque para el arrebatamiento no hay señales. Acuérdese usted que las señales que da la palabra son para la tribulación y para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué decimos que el arrebatamiento está a la puerta? Porque si ya estas señales ya están aconteciendo y apuntan a la tribulación, a la 70ª semana de Daniel y a la segunda venida de Cristo, amén, y sabemos por las escrituras que el arrebatamiento tiene que ser antes
de la tribulación, es decir, que la Biblia concuerda con esta doctrina pretribucionalista del arrebatamiento, entonces decimos que el arrebatamiento está cerca. Pero en ninguna parte de las Escrituras dice que hay señales específicas del arrebatamiento. Por el contrario, la Biblia dice que es un evento inminente. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué significa que es inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento. Amén. Pero decimos que no puede ocurrir después de la batalla de Gog porque hay un tiempo específico que son los 7 años. Amén. Entonces, si ocurre la batalla de Gog y la iglesia está todavía acá, sabemos que apenas termine esa batalla, con la victoria que del Señor, empiezan a contar 7 años. Amén. Y esos 7 años que se cuentan, la iglesia estará diciendo, bueno, ya falta tanto, falta esto, para que se cumplan estos años. Usted me está siguiendo, porque la guerra de Gog y Magog tiene que ser antes de la tribulación. Ya le dijimos por qué, ya lo sustenté. Entonces, si viene la guerra de Gog y la iglesia hipotéticamente no se ha ido, ¿verdad? No puede ser, porque entonces se contarían esos 7 años. ¿Usted me está siguiendo? Entonces la iglesia dirá, no, finalizados estos 7 años se tiene que ir la iglesia. Amén. Entonces ya no hay inminencia. La doctrina de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia es bíblica. Es una doctrina clave y eso quiere decir que en cualquier momento podemos partir. Sí es cierto que la palabra del Señor dice justamente, creo que es primera de Tesalonicenses 5, amén, me confirman, 5, que a nosotros nos tomará como ladrón en la noche porque somos hijos del día. ¿Para qué se está refiriendo el Señor allí? Se está refiriendo a que tenemos al Espíritu Santo y que hay un mandato del Señor directo justamente en este sermón del Monte de los Olivos, en que tenemos que estar expectantes y que tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a las señales del final de los tiempos. El Señor nos dijo, estate pendiente de las señales del arrebatamiento. Y dijo, estate pendiente de la señal del final de los tiempos. Y si ya tú ves esas señales, tú tienes que saber que tu redención está cerca. Amén. Entonces a nosotros no nos va a tomar como ladrón en la noche, sino el apóstata que no está pendiente de la venida del Señor, y evidentemente el inconverso que no ha recibido a Cristo y por lo tanto no entiende la palabra del Señor porque no tiene el Espíritu Santo. Vamos a mirar en este esquema que usted tiene allí en material la propuesta, la que no dan los 7 años, ¿verdad? Por lo que decíamos, que Israel va a estar perseguido a la mitad de la tribulación. Y que la propuesta más adecuada, la más probable, es que tiene que ser 3 años y medio antes de la tribulación. Ya la iglesia se ha ido antes, y si ya están todas las condiciones para que se dé la guerra, la batalla de Gog, por la alianza que ya demostramos que hay entre Rusia y Persia, que es Irán, la relación con Turquía, afán expansionista de Rusia en este momento con Vladimir Putin, toda esta zona musulmana prácticamente desde el norte hasta la mitad de África, y todas estas naciones de la antigua Unión Soviética. Ya hay relaciones entre Rusia y China, muy buenas relaciones, a pesar de que China siempre se mantiene allí como muy aparte. Acuérdese que durante la tribulación Rusia, que es el rey del norte, y los reyes de Oriente, ¿verdad?, donde está China, van a venir juntos contra el anticristo. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Y si ya en este momento tenemos una evidencia de que hay relaciones muy buenas entre Rusia y China, ¿verdad?, lo más probable es que realmente sean enemigos del anticristo que se vaya a levantar en la Unión Europea. ¿Amén o no amén? O sea que ya incluso para ese evento que ya es tribucionalista, ya hay evidencia en este momento de aquello. Es decir, que todo está muy cerca. Y es que a nivel de los gobiernos, estoy hablando del gobierno de la China y el gobierno de Rusia. Rusia, aparentemente Putin está hasta el 2026, es decir, un tiempo preciso para que se produzcan todos estos eventos. Todo lo que dice la palabra de Dios respecto a la tribulación y la segunda venida de Cristo y
el gobierno de China, que es un gobierno hasta que el presidente muera. Es decir, estos dos líderes son los líderes que les va a tocar lidiar con el anticristo. Mirando el tiempo, mirando el contexto, mirando las señales. Es decir, nos damos cuenta nosotros todo el proceso a nivel histórico que se está desarrollando y todas las evidencias que nos las está marcando Israel, ¿verdad? Como el inicio, el acto profético que la iglesia, particularmente nosotros, tenemos que seguir. Es decir, estos 70 años que se acaban de cumplir ahora el 14 de mayo, nos están mostrando a nosotros la culminación de una generación. Y la palabra de Dios dice que esta generación no va a pasar. Es decir, que nosotros estamos confiados como iglesia que nosotros somos la generación de rapto. Amén. Y por eso que tú estás diciendo, pastora, como una evidencia bíblica, nosotros sabemos, ¿verdad?, que no hay fecha exacta, no hay día exacto, pero para la segunda venida y para la tribulación sí lo hay. Y esta semana 70 de Daniel es demasiado exacta, es demasiado evidente. Entonces, nosotros como iglesia de Jesucristo nos preparamos para saber que estamos en tiempos prestados y que nosotros tenemos que estar practicando en nuestras iglesias santidad. Es decir, no para que el pastor nos vea y no para que la gente nos vea, sino en la relación que nosotros tenemos con el Señor. Es decir, que estemos convencidos que los tiempos a los que estamos asistiendo son tiempos especiales y que nosotros, frente a la historia y el dominio que tiene el Señor frente a la historia, a nosotros nos corresponde este fragmento de los últimos tiempos como un acontecimiento único, donde nosotros tenemos que estar firmes y saber valorar el evangelio de eternidad que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, así es. Bien, además de la quema de armas, Israel va también a enterrar los muertos de Gog, producto de estos 4 juicios: terremoto, el que entre ellos mismos se vuelven las armas, se matan entre ellos, el granizo, ¿verdad? Todo esto y las pestilencias, todas las enfermedades, producto de todas estas armas químicas, biológicas y también de la descomposición de los cuerpos. Luego va a haber una limpieza. Y también el profeta Ezequiel da las coordenadas temporales precisas por el Espíritu Santo. Son 7 meses en que se va a limpiar la tierra. Yo me imagino como un escenario como el que usted ve cuando en Siria había armas químicas. Usted veía en televisión que aparecían como con estos trajes especiales de blanco para no contaminarse, y ahora con lo de el envenenamiento que hubo ahorita, después de Skripal, estos dos, uno de ellos murió, no sé si fue la mujer o el hombre, con el agente Novichok, creo que le llaman a este agente, y usted ve allá en Gran Bretaña a estos hombres vestidos de esa manera especial. Yo me imagino a muchos soldados, etcétera, eso lo veremos desde el cielo, ¿verdad?, yendo a toda esa zona vestidos adecuadamente para poder enterrar a todas estas personas allí, para evitar que haya más contaminación. Y dice Ezequiel 39: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, y en Israel el valle de los que pasan al oriente del mar, ya habíamos leído esto, obstruirá el paso, habíamos leído el nombre exacto, que es el valle de Amón Gog. Y dice: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Miren lo que dice: para limpiar la tierra. Esto es bien importante, amén. Limpiar, porque apunta tanto, obviamente, limpiarla de la pudrición, de toda esa contaminación de los cuerpos que murieron por los juicios, pero que también murieron porque no pudieron ser asistidos, los que quedaron heridos debido a la obstrucción que causará el terremoto, y también por la contaminación de las armas químicas y biológicas. Vamos a mirar ahora la diferencia entre la profecía de Jeremías 49, 34, 39 y la de Ezequiel 38 y 39. Bill Salus plantea diferencias específicas
en lo que respecta a esta profecía sobre Elam, que ocurrirá dentro de las fronteras de Irán, Persia, ya lo vimos el mapa en una de las clases. Esto va a producir refugiados, ya habíamos visto mucha gente saliendo de allá de Irán, pero de la zona de Elam, los que queden vivos, ¿verdad? Como está ocurriendo ahorita en Yemen, como ocurre en Siria. Y bueno, como está, bueno, en Siria últimamente en esa zona del Alto del Golán, que están huyendo por esta masacre que está llevando a cabo el presidente Assad. Y en Ezequiel 38 vamos a mirar cómo es importante la relación entre estas dos profecías, porque la que está descrita en Ezequiel 38 y 39, voy a hacer un resumen de todo lo que está aquí, nos da pie para confirmar que efectivamente hay una profecía futura sobre Elam, en esta parte de Siria, de Persia, de Irán, donde está esta planta nuclear Bushehr que yo les comentaba, que fue obviamente allí dirigida, etcétera, por Rusia. Ya habíamos visto esas relaciones del armamento nuclear entre Irán y Rusia, lo cual que también da una evidencia de que está muy cerca la guerra de Gog, pero antes están estos acontecimientos de la guerra del Salmo 83, la destrucción de Damasco y la destrucción de Elam. Y una evidencia de cómo realmente esta destrucción de Elam, que no es de todo Irán, sino de esa parte, sí va a ocurrir al cabo de años, al final de los tiempos, es justamente porque Ezequiel 38 incluye a Irán como Persia, pero no habla de Elam, ¿verdad? ¿Por qué Ezequiel no habla de Elam? Conociendo Ezequiel todos los lugares, conociendo a Mesec y Tubal, porque lo menciona también en sus profecías, pero a Elam lo menciona y luego lo omite en el 38. Entonces vamos a mirar esta relación. Mire cómo Ezequiel menciona a Edom, que estos son lugares que forman parte del Salmo 83. Usa Edom, edomitas también. Menciona a Moab, moabita o moabitas también. También menciona a Egipto, menciona a Siria, a Tiro, dentro de todas sus profecías, a Filistea, también a Gebal. Mire cómo estos son lugares que están listados en el Salmo 83. Gebal, que ahora pertenece al Líbano, ¿verdad? Como Tiro y Sidón. Aparece en Ezequiel 27:9. También estas naciones están listadas en el Salmo 83, o sea que Ezequiel tiene un conocimiento de estas naciones. ¿Qué dice Salus? Salus se pregunta y dice: ¿por qué en Ezequiel 27:9 se incluye, por ejemplo, a Gebal, que es la zona actual del Líbano, pero en el capítulo 38 lo omite, ¿verdad? Y el autor, la respuesta que da es que los pueblos que aparecen en el Salmo 83 no forman parte de la guerra de Gog y Magog, que se describen en Ezequiel 38. Es decir, que son dos eventos proféticos distintos. Esto es lo que tiene que ver con el Salmo 83 y la guerra de Gog. Ahora vamos a mirar lo que respecta a Elam, que es la otra profecía. En Jeremías 49, 34, 39 ya lo miramos cuando veíamos la destrucción de Elam, pero también en Ezequiel 32, 24, 25 encontramos, ¿verdad? Esta profecía sobre Elam. Son dos pasajes relacionados y hablan de esa destrucción de Elam. Pero en Ezequiel 30, eso quiere decir que Ezequiel evidentemente conocía también por el Espíritu Santo y proféticamente esta zona. Pero en Ezequiel 38 y 39 no aparece Elam, pero sí aparece Persia, que es Irán. Otro detalle importante es que en Ezequiel 32, del 24 al 25, donde se menciona la profecía de la destrucción de Elam, aparece en estos dos versículos también, 26 y 28, Mesec y Tubal. Esta parte es importante porque miren cómo en Ezequiel, en esta profecía que es de la destrucción de Elam, se menciona Elam, y en estos versículos se menciona Mesec y Tubal. ¿Qué ocurre en Ezequiel 38? En Ezequiel 38 se menciona Mesec y Tubal, pero no Elam. La pregunta que se hace Bill Salus es: ¿por qué, conociendo el profeta todas estas áreas, estas zonas, incluyéndolas por la revelación del Espíritu Santo en estas profecías, no incluye a Elam en la batalla de Gog en Ezequiel 38 y 39? Y la razón es que mientras Mesec y Tubal no son destruidos, ¿verdad? Las otras zonas que mencionaba no aparecen en la guerra de Gog, porque zonas del Salmo 83, por eso no aparecen. Mesec y Tubal sí aparece porque no es destruido, es decir, que forman parte de la guerra de Gog,
pero Elam no aparece debido a que es destruido también. En lo que respecta a las naciones listadas en el Salmo 83, allí no aparece Elam. Pero sabemos perfectamente que en esta guerra van a ser vencidos. Conclusión, no aparecen en el escenario de la guerra de Gog. Amén. Mesec y Tubal aparecen en este pasaje donde se habla de Elam, ¿verdad? Pero son retomados en Ezequiel 38, que es la guerra de Gog, pero no Elam. Amén. Conclusión, hay destrucción de esta zona, lo cual confirma que efectivamente la profecía de Jeremías sobre la destrucción de Elam es una profecía para el final de los tiempos. Quiero que miremos ahora las diferencias entre la batalla de Gog y Magog y la de Ezequiel 38 y la batalla de Armagedón, porque como les decía, esta batalla de Armagedón va al final de la tribulación. ¿Está siguiendo? Vamos a hablar más adelante de esto. Y varios expertos en profecía y escatólogos han dicho que es la misma guerra, pero no es la misma. Esto confirma que no podemos ubicar la primera guerra de Gog dentro de la 70ª semana de Daniel. Vamos a mirar entonces cuáles son. Para eso me voy a apoyar en Pentecost, en un libro que se llama Eventos del Porvenir. Es un libro viejito, ¿verdad? Pero muchos de sus análisis son actuales. Y aquí se habla de la primera batalla, porque acuérdense que la segunda va al final, una vez finalizado el milenio. Me voy a referir más adelante también de esto. Entonces miren las diferencias. Vamos a mirar la batalla de Gog y la batalla de Armagedón. En la batalla de Gog se mencionan aliados definidos. Usted ya los conoce: Mesec, Tubal, muchos pueblos contigo, Persia, Fut. ¿Se acuerda? Bien. ¿Qué ocurre en la batalla de Armagedón, que está al final de la tribulación, de los 7 años? Dice que están implicadas, ¿qué? Todas las naciones. Usted puede confirmar en todos los pasajes, ahí aparecen listados en su material. Voy a leer por falta de tiempo. Segundo, Gog viene del norte. Esto lo confirmamos yo también en Ezequiel y en 38 y 39. Pero en la batalla de Armagedón, los ejércitos vienen ¿de dónde? Del mundo entero. Y eso usted lo corrobora en Apocalipsis 16, del 14 al 16. Tercero, Gog viene para tomar botín, claramente las riquezas de Israel, ya expandido. Mientras que en la batalla de Armagedón, las naciones se reúnen para destruir al pueblo de Dios. Amén. Es decir, el motivo es la destrucción de Israel. Cuarto, hay protestas contra la invasión. ¿Se acuerdan los observadores que decimos que puede ser Estados Unidos, verdad? En la misma Gran Bretaña. Pero en la batalla de Armagedón no hay protesta. Dice que todas las naciones se van a reunir contra Jerusalén. Usted comprueba eso en Apocalipsis 16, 14 al 16. Quinto, Gog es la cabeza de los ejércitos en su invasión. Amén. Y aquí el jefe es la bestia o el anticristo. Hay una diferencia tajante, tremenda allí. Y el anticristo no es Gog. Ya vimos desde el punto de vista geográfico, histórico, la identificación de Gog, Rosh, con Rusia. Sexto, Gog es derrotado por convulsiones de la naturaleza usadas como juicios de parte de Dios. Claramente vimos los 4 juicios, ¿verdad? Vimos el terremoto, vimos las pestes, las pestilencias, vimos el azufre y la espada que se vuelve entre ellos. Mientras que en la batalla de Armagedón son los ejércitos de Armagedón los que van allí, pero es el Señor Jesucristo directamente, dice la escritura en Apocalipsis 19:15, que de la boca del Señor, ¿verdad?, sale la espada y destruye a estos ejércitos. Séptimo, los ejércitos de Gog son puestos en orden de batalla a campo abierto. Eso está en Ezequiel 39:5. Aquí están en la ciudad de Jerusalén. Esta parte es bien importante, en la ciudad de Jerusalén. Y acuérdense que aquí es el valle de Amón-Gog, que es la zona que identificamos con el Mar Muerto, probablemente, mientras que aquí sí ya es en Jerusalén. Y por último, en la batalla de Gog, el Señor usará el juicio en el que la espada de cada cual será contra su hermano, y aquí es directamente el Señor Jesucristo que pisa solo el lagar. Bien, ahora vamos a mirar la primera guerra de Gog de Ezequiel 38 y 39 que acabamos de analizar, con la segunda, que es después del milenio. No son lo mismo, amén. Pero lo que sí los expertos en profecía plantean es que este Gog en Rusia va a ser el mismo.
O sea que parece ser, según los expertos, que las naciones, algunas naciones, por lo menos Rusia, van a renacer durante el milenio. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Y esta, una de las evidencias que se menciona Gog aquí en la guerra del Salmo, de Ezequiel 38 y 39, que es la que acabamos de explicar, pero vuelve a aparecer Gog al finalizado el milenio. Amén. Algunos dicen que simplemente es un uso metafórico, que Gog es simplemente el enemigo, ¿verdad? El que va a dirigir todo. Sin embargo, hay otros, está por ejemplo la bestia, el anticristo, etcétera. Ellos van a estar obviamente en el lago de fuego, pero ¿por qué usar ese término y no otro? Entonces, lo que sí es seguro es que va a haber naciones en el milenio, eso es seguro. La iglesia va a estar gobernando sobre las naciones, literalmente, como ahora hablaba con mi hermano Rufino, como alcaldes, gobernadores, presidentes, bueno, no sé cómo se va a llamar el asunto, pero más o menos lo que aquí ahora representan. Y van a gobernar con justicia, con equidad y con vara de hierro, de la misma manera como el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a haber pecado. Amén. Y evidentemente el pecado tiene, para que no se prolifere, tiene que tratarse con vara de hierro. Pero acuérdese, y lo digo aquí públicamente que están grabando, la vara de hierro solamente la puede aplicar directamente el Señor Jesucristo y un varón o una varona santos glorificados. Esto es bien importante. Amén. Porque usted que encuentra en naciones musulmanas, matan, ¿verdad? El que comete delito lo matan. La mujer que se viste impúdica, ¿es pecado vestirse impúdico? Claro que es pecado. ¿Usted me está siguiendo? Pero el ser humano en este tiempo no puede estar aplicando vara de hierro sobre eso. Y entonces a la mujer la mete presa. O sea, eso no se puede hacer. ¿Me está siguiendo o me está siguiendo? El hecho de que nosotros, por ejemplo, acá en la iglesia no expulsemos a una hermana porque está vistiéndose impúdica, no se expulsa, se va y se le hace consejería. Usted me está siguiendo. Los musulmanes no, los musulmanes es vara es muerte. ¿Cómo una persona con un cuerpo en el que está la carne, la vieja naturaleza, si está en Cristo y está la nueva naturaleza, pero está la vieja naturaleza allí? Nosotros podemos gobernar a la manera como está en las escrituras, con equidad, con santidad plena. ¿Podemos o no podemos? No podemos. ¿Usted me está siguiendo? Entonces por eso es que va a haber pena de muerte en el milenio. Amén. Claro que lo va a haber. Eso es vara de hierro. Pero ¿quién es que establece esto? El Señor, directamente. Y la iglesia que ya está glorificada, que ya no tiene naturaleza vieja ni nada, sino que estamos santos 100%, vamos a poder ejercer justicia completa, 100%. Ahora no se puede. Por mucho que usted sea santo y usted esté en el Señor, es un engaño los que dicen que, bueno, entonces debe montarse presidente un cristiano, porque ese sí va a impedir que… No se puede, hermano, esto es una estructura del mundo. Lo que va a hacer es que esa persona que está allá de presidente o de alcalde, no sé qué, se va a contaminar con el mundo. El que se monte de alcaldía acá en Barranquilla, no, te voy a cortar al carnaval. Al día siguiente lo matan, le ponen un sicario. No sé, y el carnaval va a seguir y la maldad se va a seguir multiplicando. Amén. Porque es la estructura del mundo, y el príncipe de este mundo es Satanás. Pero en el milenio, el rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo, es el que va a gobernar, va a establecer las leyes. Nosotros no vamos a legislar en el milenio, nosotros vamos a gobernar, pero no a legislar. Quien legisla va a ser el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí de estas dos? Entonces va a haber naciones. Algunos expertos dicen que va a haber Rusia otra vez allá. Se va a llamar Goro, no sé cómo se llame. Mi hermano Rufino quiere ser alcalde de Barranquilla. Va a haber Barranquilla en el milenio, no sé. Bueno, no sabemos. Las ciudades van a caer, ¿verdad? De pronto Barranquilla queda por allá, metida allá, cuando se abra la tierra en el gran terremoto. Segundo, bueno. Miren cómo en la primera guerra Ezequiel menciona solo una coalición del norte. Amén. Que son los muchos pueblos contigo. Aquí se reúnen todas las naciones. Satanás es suelto, dice la escritura, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás es suelto de la prisión y va a engañar, y que dice a todas las naciones, y todas van a ir a pelear contra el Señor Jesucristo. Aquí no hay una mención específica de Satanás, ni se dice que será atado ni nada. Aquí claramente se habla de que Satanás es el que va a orquestar todo esto directamente, porque va a ser suelto.
Esta invasión ocurre antes de que se instituya el milenio y antes de la tribulación, como ya veíamos. Esta es claramente después, terminado el milenio. Aquí los cuerpos se van a sepultar por 7 meses, aquí van a ser consumidos por el fuego, frum, están consumidos, van directamente al lugar de tormento para que después puedan resucitar en la segunda resurrección, que es la de muerte, la de condenación, y para que vayan al trono blanco. Y la ubicación temporal, como ya decíamos, es primero es la guerra y después viene la tribulación y luego el milenio. Aquí es primero la tribulación, el milenio y luego la guerra. Bien, y para terminar, quiero aclarar, este autor Pentecost en este libro que se llama Eventos del Porvenir, que es un clásico, y imagino que varios de ustedes o todos lo conocen. ¿Qué dice allí? Él dice que esta guerra primera, la primera guerra de Gog, de Ezequiel 38 y 39, que es la primera, ocurrirá a la mitad de la tribulación. Entonces ya vimos que no puede ser a la mitad, ¿verdad? Porque justamente el anticristo va a romper el pacto, va a estar toda esta persecución. Entonces está equivocado Pentecost aquí, ¿verdad? Entonces quise hacer la aclaración porque muchos de ustedes conocen este libro y vamos a dar algunas razones. En primer lugar, ya dijimos, a la mitad de la semana el anticristo perseguirá a Israel, el tiempo de angustia de Jacob, el holocausto judío, peor que el de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, miren, no se puede identificar la invasión del norte, que corresponde a Ezequiel 38 y 39, primera guerra de Gog, con el rey del norte de Daniel 11. Esto lo voy a aclarar más adelante. ¿Qué ocurre en Daniel 11? Daniel describe allí unas campañas bélicas, unas guerras. ¿Puede ir a Daniel 11 ahí, por favor? Y vamos a buscar. Habla del rey del norte, hay una descripción completa. Esa descripción que hace Daniel en el capítulo 11 corresponde a la tribulación. Y algunos dicen, bueno, si es la tribulación, esa guerra que acontece tiene que ver con Gog, luego Gog, 38 y 39 Ezequiel, es lo mismo. Vamos a mirar que no. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Daniel en el capítulo 11, ¿verdad? Bueno, ahorita lo leemos, pero primero que todo Ezequiel, que es el primer profeta, dice que Dios enviará juicios para destruir la invasión. Ya lo vimos, los 4 juicios. No va a haber guerra, no va a prosperar. Van a ir y todo va a estar montado, pero vienen los juicios y no pasa nada. O sea, ellos no van a alcanzar a hacer nada. ¿Me está siguiendo? Esto es bien importante. Pero el rey del norte, del que habla Daniel, que sí es el Rusia, pero el Rusia ya fortalecido en la tribulación, pero no en el escenario profético de Ezequiel 38 y 39. ¿Está siguiendo? ¿Usted está siguiendo ahora? Daniel 11 ubica a un rey del norte, algunos dicen que es Siria, pero muchos dicen que es el mismo de Rusia, para hacer un símbolo de Putin, entre comillas, ¿verdad? Porque si se muere, entonces otro. Va a estar vencido en la primera guerra de Gog. Pero acuérdense que se va a fortalecer. Cuando comience la tribulación, el anticristo va con guerra. Sello 2. Luego las hambres y las pestes producto de las guerras. ¿Me está siguiendo? Esas guerras van a continuar hasta el final, solo que son de diferentes tipos. Primero, luego voy a explicar más adelante, pero voy a hacer un resumen aquí breve para que me entienda. Tenemos la primera guerra, que es el sello 1 y 2. El anticristo sale venciendo para vencer y luego dice que se rompe el segundo sello y se quita la paz sobre la tierra. Esa es la guerra. Pero después de esa guerra, ¿verdad? Reagan dice que esa descripción que hay de toda la tercera parte de la vegetación quemada, todo eso es producto de una guerra nuclear que va a darse allí. Amén. Esa es una propuesta, vamos a mirarla más adelante. ¿Qué viene después? Después, el anticristo obviamente avanza hasta la mitad de la tribulación, cuando él se erige como el líder mundial. Pero las guerras no terminan allí. Justo ahí a la mitad de la tribulación, ¿qué acontece? Viene la guerra del anticristo contra Israel y contra los santos, los persigue. Amén, ¿me está siguiendo? ¿Qué pasa? Según Apocalipsis, Israel ¿a dónde va? Al desierto.
¿Qué dice la Biblia? Que ahí va a ser ¿qué? Sustentado por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa eso? Los 3 años y medio finales. Es decir, sobrenaturalmente el Señor los va a proteger en el desierto y en los montes. Porque en el discurso del Monte de los Olivos, el Señor que les dice, huyan ¿a dónde? A los montes. Que es toda esa zona de Jordania y el desierto que está más allá. El Señor va a proteger. ¿Cómo lo va a proteger a Israel? Lo va a proteger sobrenaturalmente, llevando a Israel allí, pero también usando esta guerra que describe Daniel en el capítulo 11. Porque dice Daniel que el anticristo va a escuchar ¿qué? Rumores del norte y del oriente. Entonces el anticristo va a estar tan ocupado, primero, persiguiendo al pueblo de Israel, matando obviamente, pero el remanente que el Señor va a guardar vivo para que entren al milenio es el que va a ser guardado sobrenaturalmente en el desierto y en los montes. Cuando esté en ese asunto, el rey del norte y los de oriente se organizan y van a venir contra el anticristo. Entonces ahí vienen los rumores. ¿Usted me está siguiendo? Eso lo va a usar el Señor para hacer que el anticristo deje de perseguir a Israel. ¿Me está siguiendo? Y no mueran porque tienen que quedar vivos para entrar al milenio, el remanente salvo. Entonces el anticristo que se devuelve a Jerusalén y dice que pone ¿cómo le llaman a eso? Headquarters, ¿cómo es? Por aquí estaba el kiss. Headquarters, el cuartel general. Sí, como cuartel general. Entre los mares. ¿Usted me está siguiendo? Entre los mares, Daniel 11. Dice que allí va a ser vencido. ¿Qué ocurre? Cuando estos reyes vienen, el de oriente y el del norte, es una guerra, que es la que describe Daniel 11. Pero usted, ¿qué encuentra allí? Usted encuentra que la descripción que hace del rey del norte en esta guerra inicial, porque se pelean entre ellos con el del sur, ¿usted me está siguiendo? Gana. Hay una victoria de ese rey del norte. Entonces, si hay una victoria del rey del norte en esta campaña que describe Daniel 11, no puede ser la misma de Gog. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la guerra de Gog? O sea, el Señor directamente los vence. Entonces, en Ezequiel 38 y 39 no se habla de ninguna victoria del rey del norte, al contrario, se habla de un juicio prum, prum, prum y destrucción. En cambio que Daniel, vamos a leer, sí habla de una victoria. Por lo tanto, la guerra de la que habla Daniel en el capítulo 11 no es la misma guerra de Gog de Ezequiel 38 y 39. Mire cómo dice el 15, Daniel 11, 15 ahí en su Biblia. Dice, vendrá pues el rey del norte. ¿Y qué dice? Y levantará baluartes, es decir, estas fortalezas para defenderse. Y dice, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse. Es decir, hay una pelea entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur, los expertos dicen que es Egipto. Dice, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Esto es una pelea por el poder. Amén. Todo ese escenario de la tribulación, un escenario de caos, el anticristo queriendo avanzar para imponerse como el presidente del mundo, el líder mundial, pero los otros resistiéndose y también luchando por el poder. ¿Ese escenario es probable ahorita mismo? Siempre, claro, siempre. Cuando vemos los imperios, ¿qué es lo que siempre quiere el ser humano? Dominar el mundo. Esa historia de los muñequitos de gringos, donde sale el científico loco, o el que quiere dominar el mundo, eso es el ser humano, amén. Dominar el mundo, porque detrás de todo eso acuérdense que está ¿quién? Satanás, amén. Claro, entonces mira lo que dice, y dice el 16, y el que vendrá contra él, mire, contra él, o sea, esto es una guerra ahí, hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, la cual será consumida en su poder. Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. Ahí es donde habrán las famosas alianzas. Y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Vamos a seguir leyendo.
En tercer lugar, Ezequiel habla de una coalición en la que estará Gog, Irán, las naciones que ya vimos, norte de África, etcétera. Mientras que Daniel habla de qué conflicto entre el rey del sur y qué y el del norte. Es diferente. En cuarto lugar, Daniel dice que el rey del norte vendrá con gran ejército y muchas riquezas. Mientras que esto dice Daniel, mientras que Ezequiel dice que más bien va a ir a qué? A tomar riquezas. Mire cómo dice el 13, dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y qué, y con muchas riquezas. Ezequiel en la batalla de Gog dice lo contrario, que más bien va a ir a qué, a buscar las riquezas. En Ezequiel se habla de Gog que llegará a Israel con sus ejércitos y muchos pueblos, lo cual no se menciona en Daniel, se habla simplemente del norte y del sur. Y con base en estos argumentos, entonces concluimos que este rey del norte con sus ejércitos de Daniel 11 no son los mismos, me refiero al escenario, ¿verdad?, profético, de esta guerra profética de la invasión de Gog de Ezequiel 38 y 39. Conclusión, la guerra de Gog no puede estar ubicada ni al inicio de la tribulación, ni a la mitad, ni al final. La única posibilidad es ubicarlo antes. Bien, y bueno, ya lo del arrebatamiento en relación con Gog ya lo hablé. Este es un resumen. Lo que podemos afirmar entonces es que si la confederación de los enemigos de Israel, de Salmo 83, que es el anillo interno, si la coalición del anillo externo, que corresponde a Gog, Magog, 38 y 39 Ezequiel, si este panorama histórico ya está listo, ¿qué es lo que sí podemos concluir abiertamente y de manera directa? Es que ya nos encontramos en los tiempos del fin. Que los acontecimientos que anteceden a la tribulación y a la segunda venida de Cristo están cerca. Y por lo tanto, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Y para terminar, el Señor les dice, ¿estás preparado para partir? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Está preparada tu iglesia para partir? ¿Estás preparando a tu iglesia para partir con el Señor? ¿O tu iglesia está dormida en ese evangelio somnífero de la prosperidad, del materialismo? ¿O realmente estás preparando a tu iglesia para partir con el Señor? Y cuando hablamos de preparación estamos hablando de que tú veas los eventos con un lente político, religioso, social o económico, sino con el lente de la palabra del Señor. Porque en todo este diplomado, ¿verdad?, que ya estamos a punto de terminar, lo que hemos querido demostrar es que el Señor Jesucristo está justo a las puertas del cielo esperando la orden del Padre para venir por su iglesia. Amén. Y esa iglesia tiene que estar como preparada, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Yo quiero que recordarle que esta palabra de el justo por fe vivirá o vivirá por fe, la encuentra usted en el libro de Habacuc. ¿Usted se acuerda? Y usted se acuerda que Habacuc fue el último profeta que el Señor dio ya a punto de que Judá fuera al cautiverio, ¿verdad? El juicio de la cautividad. Y usted se acuerda que Habacuc empezó a orarle al Señor y a reclamarle y a pedirle que interviniera, que mira la injusticia, mira prácticamente usted lee a Habacuc y para estuviera describiendo actualmente el mundo de ahora. ¿Y qué le respondió el Señor? Esta fue una palabra que el Señor predicó en la iglesia. Él esperaba que el Señor le respondiera y le dijera, no, yo voy a limpiar a Judá en este tiempo. Y tú vas a ver que toda esa injusticia la voy a quitar. Amén. Y Habacuc recibió una respuesta y la respuesta fue, voy a traer a un pueblo que son los babilónicos y va a venir aquí y va a arrasar todo. Y cuando Habacuc recibió esa respuesta,
Digo, no, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo ese pueblo impío, más impío que el que estoy mostrando aquí, nosotros no somos tan impíos? O sea, prácticamente eso fue lo que le dijo Habacuc, ¿verdad? No, ¿cómo vas a hacer eso? Y dice que él le reclamó al Señor. Y le oró y le pidió. Y dijo, y que le oré y me quedé quieto esperando a ver qué se me dirá. ¿Qué quiere decir, Señor? Estuve en silencio. ¿Y cuál fue la respuesta? Habacuc esperaba una respuesta así, Señor, en este tiempo, sí, yo voy a limpiar y tú vas a ver aquí que van a marchar bien y vas a ver el templo, todo el mundo yendo. La respuesta que recibió Habacuc fue esa. Amén. Del justo por la fe vivirá. Y en el marco de qué respuesta es que el Señor le habla hacia Habacuc. El Señor le habla a Habacuc del milenio y del reino eterno. Le habló del futuro. Amén. Le dijo, no te preocupes, Habacuc. Sí, va a venir esta nación, va a arrasar, todo esto se va a arrasar, todo, pero hay un tiempo de reposo. Amén. Hay un tiempo de bendición. Y Habacuc creyó eso. Y usted lee la oración de Habacuc al final, capítulo 3. Amén. Y por eso Habacuc dice que así la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, ¿verdad? Con todo yo me voy a regocijar en el Señor. Y esas son las respuestas que el Hijo de Dios ahora tiene que recibir. Porque el evangelio que se ha estado predicando es un evangelio que ha sacado todo esto que yo te estoy explicando, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Me decía ahorita mi hermano Rufino, estas cosas no se enseñan, porque es que los púlpitos se han convertido en lugares donde no se enseña la palabra del Señor. Son mensajes somníferos. El objetivo de Satanás es que la gente se meta en una fantasía, en fábula, como dice la Escritura, y se pierda de vista el tiempo que está viviendo y lo más importante, las promesas que el Señor le ha hecho. Entonces le venden promesas efímeras, promesas de una casa, un carro, le va a pagar la luz, le va a pagar el agua, el gas, ¿verdad? Tu hijo va a ser un profesional, tu hijo va a tener una empresa, toda esa cantidad de cosas. Pero las promesas eternas del Señor, si las conocen, las conocerán por los bordes. Y realmente el corazón está puesto allí, el corazón de los hijos de Dios, para que digan como Habacuc, así la higuera no florezca, Señor, así pase lo que pase, yo estaré confiado. Déjame decirte que la fe, una fe fuerte, una fe firme, una fe dura, como el pastor Gabriel nos predica en la iglesia, está fundada allí. Amén. Si todo se deshiciere alrededor, ¿qué me queda? Me queda la esperanza en el Señor. Amén. Esa es la fe que el Señor quiere para el Hijo de Dios, porque estamos expuestos a que pasen tantas cosas, ¿verdad? Aún la fe de que es mejor partir antes del arrebatamiento, por lo menos tenemos asegurado ya, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y es mejor estar presente al Señor y ausente del cuerpo. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Amén. Los cristianos perseguidos en toda esa época se dejaban matar y los leones se lo comían porque tenían esa fe firme de que iban a abrir los ojos en la Nueva Jerusalén. Es decir, estaban seguros que era mejor estar ausente del cuerpo. Yo te pregunto si de pronto en tu iglesia esa fe realmente está, realmente tú quieres partir de esta tierra, sea porque este cuerpo ya no sirva o porque el Señor venga, porque ambas cosas son gloriosas, ¿verdad? Pero el evangelio que nos han predicado es un evangelio en el que me aferro a este cuerpo, una persona muere, entre comillas, porque el Hijo de Dios no muere, ¿verdad? Y es una tragedia. Yo sé que cuando un ser querido parte es dolor, yo lo viví y lo sigo viviendo. Pero cuando tú experimentas esto, pero ves las promesas del futuro, la que el Señor le dio a Habacuc, y sabes que hay una eternidad hacia adelante que no se compara en absoluto con esta vida que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir en un mundo caído, en medio del pecado. No conocemos otra vida distinta a ver el pecado pululando por todas partes.
a vivir en un cuerpo en el que tenemos una lucha, ¿verdad? Con la vieja natural. No conocemos otra cosa excepto lo que conocemos por lo que está escrito en la palabra. Amén. Y lo vivimos ¿por qué? Por fe. Por fe. Y pensar que vas a vivirlo ya no por fe, sino en vista. Eso te consuela, te anima. Ese es el mensaje que el Señor quiere que prediques. Amén. Y cuánto más ahora que ya todo está a la puerta. Así que si tú estás en una iglesia donde todavía se sigue predicando prosperidad material, etcétera, si tú no eres el pastor, huye de ese lugar. Y si eres el pastor, huye de esa doctrina falsa, demoníaca, y transforma todo y cambia. Gloria al Señor. Vamos a orar ya. Transforma y cambia, así te queden 20. Pero cuando estés delante del Señor, ¿a quién va a llamar primero el Señor? Al pastor. Pastor Rufino, Pastor Gabriel, a ver,